Vemos una flor ya arrancada, pero que todavía muestra los vestigios de vida que ha tenido hasta hace poco. Y una flor es orden, una flor es finalidad, una flor es tiempo. Acabo de arrancar esta flor del campus, nace en un tiempo muy determinado. Pero claro, ¿qué es el tiempo y cómo afecta a la vida? Nos vamos a enfrentar a la filosofía de Henri Bergson. Vamos a analizarla a conciencia. Es un pensador que le gusta hablar de la conciencia y la relación con el tiempo. Pero ¿acaso el tiempo es algo real? ¿Es algo propio de la conciencia? ¿O hay una duración de las cosas? Es decir, ¿el tiempo afecta a la realidad misma desde dentro? Esto es precisamente lo que vamos a examinar hoy en Filosofía de la Naturaleza. La cabeza, filosofía de la naturaleza. Usa la cabeza, filosofía de la naturaleza. Usa la cabeza, filosofía. Henri Bergson fue posiblemente el campeón de la filosofía francesa de inicios del siglo XX. No solo porque propuso una filosofía o un nuevo modo de pensar, una nueva metafísica, sino porque también entró en confrontación con la ciencia de su época. ¿Cuáles son los hitos fundamentales de esta filosofía de Bergson? Especialmente, ¿qué nos dice sobre el tiempo? Que es quizás el tema fundamental de la filosofía de la naturaleza. Bergson había recibido una formación bastante clásica en filosofía. Conocía muy bien la matemática, realmente en el instituto lo que sobresalía era en eso, pero sin embargo se había decidido estudiar filosofía y en el Collège de France hace una disertación sobre el lugar en Aristóteles, así que conocía bien esa filosofía, y la completa con la tesis principal que publica en 1889, que es el Essai sur les données immédiates de la conscience, el ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia. Esta va a ser una de sus obras fundamentales. Él es muy joven cuando publica esta obra y aquí ya tenemos una primera concepción del tiempo. Una concepción del tiempo que de alguna manera va a estar presente a lo largo de toda su trayectoria intelectual. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice Bergson en el Essai? ¿Qué es lo que trata de hacer? Bergson, de alguna manera, lo que intenta es combatir el psicologismo positivista, cientificista, podríamos decir de algún modo, propio de su época. Y es que la manera de entender la conciencia, al menos desde cierto psicologismo, era entender como que era algo así como un recipiente donde había diversos datos. Diríamos, pues el color sería un dato, el olor sería otro dato, un recuerdo sería un dato, y la manera de estudiar la psicología desde esta escuela sería decir, bueno, vamos a ver cuáles son los datos de la conciencia y cómo se relacionan. Bergson va a combatir directamente esta manera de entender la conciencia. De modo que va a decir, no hay datos. Porque decir que hay datos de conciencia, en el fondo, no es más que hacer una construcción mental. Es decir, yo veo lo que pasa en la conciencia, lo analizo desde una manera conceptual y digo, vamos a ver qué es o cuáles son los datos. Pero claro, la misma noción de dato es una herramienta conceptual. Entonces, diríamos, Bergson quiere huir de esta noción. Quiere decir, no hay datos, porque la experiencia vital de la conciencia no es algo así como una sucesión de datos, una sucesión de colores, una sucesión de percepciones, sino que lo que hay es un flujo de conciencia. No lo voy a decir exactamente con esta expresión, pero bueno, nos permite, al menos creo que decir que hay flujo de conciencia, entender. También porque esta filosofía de Bergson va a influir mucho en algunos literatos que van a usar el flujo de conciencia, ¿no? William James, etcétera, etcétera. Entonces, esto le va a llevar a Bergson a hacer una contraposición fuerte entre el tiempo de la ciencia, es decir, el tiempo que usamos para medir, ¿no? Con los relojes, etcétera, etcétera, el tiempo, ¿no? En coordenadas, ¿no? Lo establecemos, que es un tiempo homogéneo, que es siempre el mismo, y diríamos que de alguna manera la tentación es estudiar la conciencia pues a través de un tiempo, ¿no? Como una sucesión que siempre es la misma y sería el tiempo que de alguna manera habría manejado Kant. Y por otro lado, la experiencia real del tiempo, o la experiencia real de la vida. Y en esa experiencia real de la vida lo que tenemos es que el tiempo no es homogéneo, es decir, que el flujo no es siempre el mismo, sino que el flujo siempre está cambiando. Entonces diríamos, frente a un tiempo que es una proyección de la mente, piensa Bergson, hay que entender el tiempo más bien como la vida misma que se está viviendo en el ahora.
y es una hora que está en creación continua. Es una hora que se está renovando continuamente y dando lugar a experiencias nuevas. De alguna manera, el tiempo es irreversible, es lo que piensa Bergson. No es un tiempo homogéneo, sino que el tiempo, a la medida que pasa, yo ya no puedo volver atrás y siempre está avanzando hacia adelante. ¿Vale? Esa es como la gran intuición de Bergson en el ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia. Que diríamos, sobre todo, quiere enfrentarse a ese psicologismo y al final también un poco a la filosofía kantiana. Después entraremos, o cuando examinemos o confrontemos a Bergson con otras posturas, entraremos un poco más en detalle. Por eso diríamos, la contraposición fundamental en Bergson, que en el ensayo no está tan clara, pero luego en otras obras posteriores y en algunos ensayos va quedando cada vez más claro, es la contraposición entre la intuición, la actividad de intuición y la inteligencia. La inteligencia, diríamos, para Bergson es sobre todo como nuestra capacidad de construir conceptos. Es decir, en este sentido él es deudor pues, de esa tradición kantiana y diríamos luego positivista. Es decir, los conceptos son construcciones. No estamos aquí ante una concepción de la inteligencia en el sentido aristotélico, que podía entender el concepto como más bien el ver lo universal, sino que es más bien la capacidad de construir conceptos. Y él piensa, bueno, la inteligencia elabora conceptos muy útiles, y es muy interesante, pero diríamos, pero son construcciones. Es decir, son reducciones de la realidad. Nosotros vivimos en la realidad y lo que hacemos es reducirla mediante conceptos mentales que luego los aplicamos y son muy útiles para la vida. Pero en cambio la intuición es una actividad distinta. Es más bien la percepción directa de la realidad. Por eso lo he puesto como un ojo, pero no sería como la visión sensible, sino una especie de visión que va más allá, ¿no? Es decir, yo puedo ver un árbol y puedo o bien estudiarlo científicamente y entonces pues examino las partes del árbol, lo mido, digo, pues no sé, ¿no? Cuáles son los procesos físicos, químicos, y esos son conceptos de la inteligencia, ¿no? Yo estudio el árbol descomponiéndolo en conceptos, o puedo ver el árbol directamente y de repente tener una captación de la vida. Es decir, vale, sé lo que es la vida. Yo puedo ver la flor y decir, pues, a ver cuántos, ¿no? Los pétalos, el color, el tamaño. O puedo decir, ¿no? Hombre, ya no es una flor viva, o por lo menos ya no tiene mucha vida, pero puedo decir, vale, o sea, esto es algo vivo y tiene un orden y de alguna manera es una experiencia distinta. El mérito de Bergson es decir, es que la experiencia de la conciencia no es tanto el de datos o el de conceptos, sino es más bien una experiencia en el cual yo experimento un tiempo interno, ¿vale? El ejemplo que a Bergson le gusta poner es el del mapa de París. Es decir, ¿qué es un mapa? Un mapa, diríamos, es una herramienta, una imagen conceptual. Es decir, pues tengo las calles, el río, ¿no? El Sena, incluso puedo dibujar la Torre Eiffel. Y diríamos, y esto es muy útil porque me permite moverme por las calles. O sea, yo he creado un concepto o una estructura mental que me permite moverme por las calles y es súper útil. Pero diríamos, pero el mapa de París no es París. Es decir, por más que yo vea el mapa mil y mil veces, yo no tengo experiencia de París, ¿no? Igual que si yo veo fotos de París, pues no tengo la experiencia de París. Para tener la experiencia de París, tengo que ir a París y estar en París y comerme un croissant con una boina francesa y ver la Torre Eiffel, ¿no? Y con un Trocadero al fondo. Entonces, cuando estoy ahí, digo, vale, ahora sé lo que es París. El mapa me ayuda a moverme por París, pero la experiencia de París es una experiencia directa. Y de alguna manera piensa Bergson, lo que sucede en nuestra vida cotidiana es lo mismo. Reducimos la vida a conceptos, pero la vida es algo más rico que se atrapa mediante la intuición directa. Esa intuición, diríamos, es una experiencia originaria que tenemos de las cosas, lo que pasa es que luego mediante los conceptos a veces como que lo vamos ensombreciendo. Y entonces la tarea de la filosofía, piensa Bergson, es volver a descubrir esa intuición originaria y centrarse en esa intuición, ¿no? Y a partir de ahí hacer filosofía. Volviendo al tema del tiempo, ¿no? Porque esto de alguna manera conecta con el tema del tiempo, Bergson va a distinguir, o va a ir distinguiendo progresivamente, quizás no es una distinción que esté como de una manera como muy nítida, pero sí que está como muy presente en sus obras. Entre el tiempo de la física, que sería como ese tiempo construido, sería lo que Aristóteles igual llamaba la medida del movimiento, según el antes y el después, ¿no? Y que ponemos en un eje de coordenadas, eso es el tiempo de la física, un tiempo imaginario, construido, que es un tiempo homogéneo. Por otro lado, la experiencia del tiempo real, que sería de alguna manera previa a ese tiempo de la física, es decir, nosotros vivimos en un mundo y ese mundo va fluyendo y experimentamos el tiempo y el ahora va cambiando, esa es la experiencia del tiempo real.
Pero claro, esa experiencia del tiempo real va a llegar a la conclusión Bergson de que tiene un fundamento previo, incluso ontológico, anterior, si se puede usar la palabra ontológico en Bergson, o diríamos un fundamento real, y es la duración real de las cosas, ¿no? Lo que le llama la durée réelle. Él piensa, hay una durée réelle, hay una experiencia de esa durée réelle, que sería la experiencia del tiempo real, y luego nosotros, mediante los conceptos y mediante una actividad de la inteligencia que él va a llamar la espacialización del tiempo, pues construimos el tiempo de la física. ¿Qué significa que el tiempo pueda estar espacializado? ¿Qué significa que el tiempo pueda estar espacializado? Significa que nosotros necesitamos, para entender las cosas, proyectarlas en una línea espacial. Es normalmente lo que hace la inteligencia, ¿no? Proyectar las cosas en una línea espacial. Entonces, el tiempo en realidad, diríamos, es un fluir constante de novedad. Pero yo, para entender el tiempo, tengo que proyectarlo en una línea espacial, y lo divido en segmentos, ¿no? Y digo, pues segundos, horas, ¿no? Y esto ha pasado a tal hora. De alguna manera, yo me imagino el tiempo como una línea espacial, y digo, esto ha sucedido en este tramo de la línea. Pero claro, diríamos, el tiempo no es espacio. El tiempo justamente es algo muy distinto al espacio. El espacio podría ser homogéneo, pero el tiempo siempre es nuevo. Entonces, sería un error convertir el tiempo, que es algo siempre nuevo, en algo espacial. ¿Por qué, piensa Bergson, Zenón había mostrado ciertas paradojas acerca del movimiento? Bergson piensa, Zenón había podido hacer esas aporías, ¿no? Aquiles y la tortuga, la flecha, ¿no? Que tiene que recorrer una distancia, ¿no? Que de alguna manera siempre va a ser infinita porque la podemos dividir en tramos cada vez más pequeños. Zenón había podido plantear esas paradojas porque había pensado el tiempo de una manera espacial, es decir, el tiempo es como una línea que yo siempre puedo dividir en segmentos de espacio más pequeños. Pero claro, diríamos, es que el tiempo, piensa Bergson, no es eso, esto es una ilusión de la inteligencia. El tiempo justamente es un fluir, ¿no?, de la hora que es continuo y no admite como esa discontinuidad en trozos más pequeños, ¿no?, sino que siempre está. Yo no puedo dividir el tiempo fluye y sigue fluyendo y no lo puedo dividir, ¿no? Estamos en marcha y vamos hacia el futuro de modo irremediable. Es como estamos entre un pasado y un futuro en un continuo, ¿no? Siempre temporal. Vale, entonces, claro, si el tiempo es así, si hay duración real de las cosas, Bergson va a examinar cómo se da esta duración real en la naturaleza. Y esa es su obra, La evolución creadora. La evolución creadora. Claro, Bergson lo que plantea en La evolución creadora es que el tiempo, diríamos, no es solo una cosa de la conciencia, como podía pensar Aristóteles, ¿no? Aristóteles decía, el tiempo es medida del movimiento, es uno el antes y el después, y hay un alma que mide, pero Bergson piensa, no, es que el tiempo de alguna manera opera en la realidad. Y opera en la realidad, la muestra más patente es que hay evolución. Es decir, que las cosas cambian, y cambian de modo irreversible. Claro, si antes había unos animales y esos animales se han transformado en algo nuevo, significa que, de alguna manera, hay un antes y un después en la naturaleza. Es decir, la naturaleza era de un modo y ahora es de otro modo. Y el tiempo está operando, está fluyendo hacia formas nuevas siempre en la naturaleza. Y en este sentido diríamos, claro, no hay nada estable. La postura de Bergson, en este sentido, a veces se la ha criticado, que está muy cerca a la de Heráclito, ¿no? Todo fluye, nada permanece. Y dice Bergson, sí, hombre, permanece el tiempo mismo, ¿no? El cambio mismo es lo que permanece, y en ese cambio sí que la naturaleza como que va dando con ciertas formas orgánicas que permanecen, aunque van cambiando, ¿no? Pero lentamente. Por eso el tiempo opera en la realidad, y en último término no es que opere en la realidad, es que es la realidad, piensa Bergson. ¿Qué es la realidad? Es tiempo, duración. Duración que choca, o que de alguna manera tiene distintas tensiones, ¿no? Entonces, piensa Bergson, el nivel más bajo de tensión, ¿no? La realidad menos tensionada es la materia, ¿no? Una piedra, decimos, es material porque hay muy poca tensión, cambia muy poco. Y a medida que hay más tensión, hay más vida del espíritu hasta llegar al ser humano, incluso, podríamos decir, la eternidad sería como una tensión máxima. Bien, una idea interesante, ¿no? Y con esto vamos concluyendo, ¿no? Con la filosofía, al menos con la exposición de la filosofía de Bergson. Una idea interesante que ya se escapa un poco de la noción de tiempo, pero es interesante porque conecta con otros pensadores, es la idea de finalidad interna, ¿no? Que aparece en La evolución creadora. Y es que aquí Bergson se aleja de Leibniz, de Platón y de Aristóteles. Piensa Bergson, ¿en la naturaleza hay finalidad? Sí, pero esa finalidad no se ha planteado bien. Porque Leibniz pensaba que estaba ya todo dado de antemano, ¿no? Esas mónadas que ya son lo que son.
Platón pensaba que había un demiurgo que ponía el orden desde fuera, es decir, que la finalidad venía desde fuera y había un modelo al cual aspiraba la realidad. Y Aristóteles, aunque no habla del demiurgo y no habla de una finalidad como de un modelo externo, al final piensa que las formas ya están dadas y que el mundo es eterno y que no cambian. Es decir, que de alguna manera la naturaleza no opera buscando formas nuevas. Y Bersón va a decir, ojo, que es que quizás la finalidad hay que pensarla de manera interna. Es la naturaleza misma la que va buscando formas nuevas sin ajustarse a un patrón, sin ajustarse a una forma del todo definida, sino que ella se va definiendo a sí misma. Esta va a ser también una idea un tanto criticada por muchos pensadores, porque claro, parece como que la naturaleza es casi como algo espontáneo que va buscando orden y diríamos una postura cercana al panteísmo. Bien, a mi modo de ver, no se tendría por qué juzgar esta postura como del todo panteísta, pero sí que da pie, como decir, bueno, quizás la naturaleza es, hombre, una fuerza, si no divina, sí que tiene más espíritu igual del que a veces podría parecer. Bueno, este es un resumen de la filosofía de Bersón. Podríamos todavía exponer un poco más lo que dice en duración y simultaneidad, pero me lo reservo para un análisis filosófico de esta postura con otros pensadores. Muchas gracias y hasta pronto. Muchos misterios del espacio y el tiempo, pararse a pensar la materia, el movimiento, que es la energía y las formas de vida, haya una evolución, esto es la revolución. Usa la cabeza, filosofía de la naturaleza. Usa la cabeza, filosofía de la naturaleza. Sabios ancestrales, todo empieza con tales, después la ciencia moderna ofrece otra respuesta. La mecánica cuántica, una historia fantástica por la indeterminación, sea onda o electrón. Usa la cabeza, filosofía de la naturaleza. Usa la cabeza, filosofía de la naturaleza. Usa la cabeza, filosofía